CNJ dio a conocer la lista final de candidatos seleccionados para la Corte Suprema de Justicia en primer lugar, y también ya el partido FMLN entregó a la Asamblea Legislativa por adelantado, ¿no? Aún cuando no hay un llamamiento de la Asamblea Legislativa, las ternas o las propuestas para elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esto producto del resultado electoral pasado. Vamos a ver, abrimos un poquito este tema. A ver, yo creo que el FMLN todavía no ha entregado formalmente las ternas. Solo se ha dado a conocer, ¿verdad? Y claro, está en su derecho, es parte de la situación. Arena todavía entiendo que hasta la próxima semana van a revelarlo. Dicen por ahí. Los nombres que vi del FMLN son gente que ha estado ligada al Tribunal Supremo Electoral con conocimiento del caso, sin haber estado previamente en puestos de alto nivel, salvo el exdirector de Migración, ¿verdad? No, habrá que ver a quién decide el FMLN. Perdón, Arena. Pero hay que recordar que una realidad, la Asamblea la controla Nuevas Ideas y ellos decidirán a quién elegir de esas ternas, ¿verdad? ¿Y quién llena el perfil? Que de acuerdo creo que los perfiles que presentó el FMLN son buenos todos tienen gente que tiene experiencia. Hay un par que ya está trabajando ahí en el tribunal, está el director de capacitación, ¿verdad?, del Tribunal Supremo Electoral. Pero ahí hay un problema. A ver, ¿cuál es? Si esa es la propuesta oficial, yo sí veo un problema. Porque al menos 5 de esos 6 tienen una clara vinculación material política. 5 de esos 6. O sea que solo uno se partidaria. 5 de los 6. Okay. Vea, solo Canjura, ¿no? Vea, y no es porque no tenga afinidad con el FMLN, sino que él nunca ha estado dentro de los procesos materialmente afiliado, pues, pero su papá fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral propuesto por la Corte Suprema de Justicia en un momento también, pero eso sí me preocupa, porque si uno lee la Constitución, ahí están los requisitos, ahí no habla del tema de la afiliación partidaria, pero hay jurisprudencia de sentencia de sala que está vigente todavía, que limita el tema de la vinculación, ya sea legal o material, a partidos políticos. Por eso Bueno Chica fue destituido del Tribunal Supremo Electoral. Julio Moreno Niño fue destituido del Tribunal Supremo Electoral por esas vinculaciones políticas partidarias. Claro. Entonces, yo no entiendo eso, porque el FMLN tiene gente que conoce mucho de estas cosas, y al presentar una propuesta de estas, como que lo que estás haciendo es poniéndote en bandeja de plata, que no te nombren a nadie. O sea, doy por recibida tu terna, pero no cumplen los requisitos, por lo tanto no hay terna, y le permite a Nuevas Ideas en la Asamblea nombrar, porque el artículo 208 de la Constitución dice que al no haber una terna, la Asamblea decide. Que hay un problema que tiene el Frente como un organismo político, y es que no solo, digamos, puede estar lejos de poder acceder ellos a escoger un pool de personas, sino que no tienen la condición para escoger un pool de personas. Me refiero a que puede ser que personas que no estén vinculadas al tema partidario, al tema ideológico, tampoco quieran estar vinculados y tampoco quieran ser ofrecidos por el FMLN. Es decir, si hay alguna persona que tenga un interés legítimo por acceder a este máximo órgano electoral, tampoco quisiera probablemente llegar por la vía de un patrocinio de un organismo político que está en serios problemas también en este momento. ¿Será que Nuevas Ideas va a permitir, o la instancia, llamémosle de gobierno, va a permitir que el Tribunal Supremo Electoral esté Arena y el FMLN? Lo que pasa es que eso, por lo menos yo te lo dije desde que dice la Constitución, desde el proceso electoral te dije, yo no veo votando a la fracción de Nuevas Ideas por magistrados ni del FMLN ni de Arena. Ahora la Constitución dice que ellos pueden presentar sus ternas y deberían de cumplir el 208. Yo veo preocupante cuando no lo hacen. Ahora, en cuanto a los que han presentado, bueno, el FMLN lo que te está diciendo, mire, yo solo huesos colorados le voy a poner. Sí, exactamente. Porque es la gente en la que yo confío. Hoy por hoy, así como estamos defraccionados, yo no voy a confiar en otra persona que no me haya demostrado con anterioridad la lealtad al partido. Históricamente, Arena también se ha comportado así, ¿verdad? Entonces no me extrañaría que vas a ir a cuidar mis intereses, y esas son las causas que al final determinan el cuestionamiento que muchos traemos desde hace años de cambiar ese sistema de elección, igual que el sistema de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. O sea, que hay un agotamiento. O sea, en su momento tenían sentido,
Vea, fueron buenos, fueron necesarios en la coyuntura en que se crearon como tal, pero la experiencia nos ha ido dando las razones de que hay momentos en que uno dice, bueno, despartidicemos las instituciones. Vea, a mí lo que me preocupa ahora es que, basado en ese principio de despartidización, vengan nuevas ideas y se quiere tomar absolutamente para ellos el Tribunal Supremo Electoral. Al final, si quieren tomar decisiones dentro de la institución Tribunal Supremo Electoral, solo tienen que hacer una reforma al Código Electoral y ya se acabó. O evidentemente de las ternas que presenten Arena y el FMLN van a escoger al que menos daño les cause. Pues. O con el que ya hayan pactado. A saber si por eso es que están presentando ternas tan cerradas ideológicamente también. Sí, vea, porque al final no importa cuál escojas de los 6, al final los 6 son huesos duros. Sí. Entonces puede hacer que a eso responda. Pero yo creo que si hay ciudadanos que ideológicamente son cercanos a Arena o al Frente, que no necesariamente tienen que tener esa vinculación material política partidaria. La cosa es querer, mira lo que dice... O sea, la obediencia es otra cosa, que sí es lo que buscan. Lo que dice Julio es cierto, o sea, vos como profesional independiente, que te llegue a buscar un partido que ya está más que requemado, que está vinculado a un tema de corrupción. Y mire, licenciado, ¿será que usted no quiere participar en la y uno se queda así, no? Muy difícil, muy difícil. Sí, someterse a esa guillotina, ¿verdad? Porque realmente porque, es una... por ejemplo, yo no te veo a vos diciéndole que no a Arena. Carlitos quiere ser magistrado. No, yo ya lo dije públicamente. Ahí está. Si a mí me lo proponen, no lo acepto primero porque no me siento representado por esa dirigencia. O sea, no comulgamos en los mismos principios. Y aparte de que yo no soy un tipo obediente, o sea, pero también tu filiación también, ¿no? No, sí. No, por eso no te diría porque no llenaría los requisitos. Porque ahí quedó, no porque yo no soy militante, o sea, yo ya me aparté de a ratos de eso. Pero mi ejemplo es ese, te buscan, vos les decís que no. Es correcto. Entonces, igual hay mucho profesional que les va a decir que no, por muy bueno, por muy independiente. No, hombre, hay momentos en los que tienen que entender los partidos que lleven. En la designación de todos los funcionarios de segundo grado siguen siendo las mismas el día de hoy. No es tener un perfil, sino tener los votos. Vos tenés los votos, tenés el cargo. Pero es lo que es cuestionado como dijiste tú, tienes el poder para usarse, pero a la hora de las elecciones de segundo grado, salvo raras excepciones, aquí queda el que tiene los votos, claro, no necesariamente el idóneo. No, a ver, este sistema es fruto de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y que tuvo sentido. Tuvo sentido porque las mutuas desconfianzas que tenían los protagonistas de la guerra y que siguieron la guerra política después, durante 30 años, nos dejaron este sistema, ¿verdad? Que hay que renovarlo, que hay que cambiarlo, sin duda, ¿verdad? Habrá que ver qué decir. Pero sí concuerdo que hay el poder lo van a usar, evidentemente tienen el voto popular, les dieron un mandato y eso es lo que van a hacer, ¿verdad? La gran pregunta es la gran pregunta es de esta reforma hipotética es si se va a hacer eso que hablaban de por un lado el ente electoral y por otro lado el administrativo. Carlos, eso sería lo ideal. Que eso ha sido siempre el gran problema. Separar las funciones de la institución. Exacto. Por la parte jurisdiccional y lo administrativo. Exacto, que eso ha sido también un gran problema del tribunal, ¿verdad? Pero eso entraría bajo ley orgánica o simplemente tiene que ser una reforma constitucional. Una reforma constitucional, ¿no? A ver, en eso hay quizás un par de opiniones. Primero, sacando bola de cristal, desde luego, ¿verdad? Porque sí es cierto, se necesita una reforma, pero ¿qué tipo de reforma? La verdad es que como dice Carlitos, llama la atención el nivel de afiliación que tienen los candidatos, que uno dice, bueno, que lo hacen por molestar o de verdad que están jugando, uno no sabe que están jugando el FMLN al poner esto. Tenés ahí, por ejemplo, Oscar Canjura, que dicho sea de paso, fue compañero tanto del licenciado Segas como mío de la universidad. Son amiguis. Somos amigos. Él fue despedido cuando era la administración del quinquenio anterior. Él era el juez del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor. Lo quitan
y él inició un proceso que yo entiendo que ganó, ¿no? Y que se había ordenado el reinstalo de él. Es decir, vos ves el perfil, yo no me cabe duda que Oscar es una persona muy inteligente con sus estudios, pero te acabas de pelear con la administración y se los vas a poner otra vez enfrente. ¿Qué posibilidades hay que te vayan a votar ese perfil? Difícil. Sí. No, y un par de precisiones, ¿no? Porque viene de la misma academia, pero no fuimos exactamente compañeros, ¿verdad? Sino que había algún año de diferencia, ¿no? Y lo otro es que si bien él tuvo una sentencia favorable en sede contenciosa, esa sentencia luego fue revertida por la Corte Suprema en un proceso de la Sala de la Constitucional. Entonces, también habrá que hacer un análisis de él y de cualquier otro que se presente en tanto idoneidad, ¿no? de la función en el cargo. Bueno, hay un elemento... Yo no dudo de las capacidades de este grupo. O sea, yo sé que saben de esta materia y tienen experiencia, pero tienen un problema de origen, que es esa vinculación partidaria. Así es que si lo que hemos venido reclamando, y aquí es donde voy yo, que este gobierno, algo que ha hecho y por lo que llegó a gobernar, es por reclamar esas cosas del pasado. Esta propuesta del FMLN, si uno lo toma literal con las observaciones de Carlos y la advertencia del diputado Guevara, no pasa. No pasa. Es que es simple. Y eso es lo que uno dice. Entonces, ¿a qué juegan? Como dice Bessie. Bueno, Alexia, la vicepresidenta actual, ella fue más directa y dijo, ellos no tienen legitimidad, no sé si fue el término que ocupó, no sé si legitimidad o representatividad. Que lea la Constitución, decirle nada más. Leguleyada ahí para decir no quiero cumplir el 208 de la Constitución. Así que cosa que grave. Mientras no se cambie, así deberá ser. Y así es, y no tienen los votos, cámbienlos. Mira, tanto que te dicen es que han recibido los votos y por lo tanto tienen el poder, para imponer, y sí tienen el poder porque pueden, por los votos que les dieron. Pues sí, pero que lo ocupen para mejorar la institucionalidad del país, que es lo que se demanda en las sociedades de hace tiempo. Tienes la oportunidad de tener todos los números para cambiar una realidad que ha sido eterna aquí, el tema de la corrupción, el tema de que llegas si tenés el padrino político, si tenés los votos, pero nunca se trabaja con el tema de la generación de los perfiles para los cargos. Y esa es una realidad horrible. ¿Por qué nadie la está trabajando? ¿Por qué no les interesa tener los perfiles? Aquí de los 30, porque quieren seguir usando el mismo sistema. Aquí de los 30 años que gobernó Arena Frente, esa incipiente democracia que hubo en ese periodo, hizo que entre las mismas fuerzas políticas se bloquearan. Y es lo que generó las bases para que la sociedad se cansara de esperar un beneficio de la clase política. Y es lo que aprovechó Nayib Bukele para decirles, cambiemos eso. Borrémoslos totalmente de la mente. Nunca legisló Arena FMLN para estar afuera del poder. ¿Y qué es eso? Pues cuando vos estás fuera del poder no podés tomar decisiones. ¿Y cómo controlas al que está en el poder? Generando un andamiaje y una legislación que te permite el control político del poder. Pero como nunca pensaron que iban a salir. Claro, porque eso obedece también a un tema de madurez, porque en nuestros sistemas, que realmente ni siquiera somos capitalistas, ni mucho menos neoliberales, somos realmente feudalistas. Sí, Estamos todavía en esa etapa en donde hay sectores que materialmente ejercen una toma de decisiones, y esos 30 años obedecen a ese feudalismo, y justo coincido que habrá que buscar ya unos nuevos mecanismos que le den a las personas un mayor protagonismo. De acuerdo a la experiencia y al olfato periodístico que tú y yo a lo largo de este tiempo atrás hemos hecho en el ejercicio de nuestras funciones, ¿cómo ves tú ese proceso? ¿Va a ser un proceso transparente o al final va a terminar siendo más de lo mismo? A ver, yo esperaría que fuera un proceso transparente. Yo creo que es el deber de los medios de comunicación, de foros como este, de las entidades, de las organizaciones de abogados, dejar clara la trayectoria si hay personajes cuestionables en esa lista, ¿verdad? Yo creo que es bien importante. La Corte Suprema de Justicia es el tribunal más importante del país, es la máxima instancia. Uno esperaría que esté compuesta por personas decentes, capaces, correctas. Entonces,
Yo creo que es la tarea de la Asamblea Legislativa, sobre todo... Si estuviera Julio Valdivieso, te diría, ¿de qué país estás hablando? Sí, es el país que aspiramos todos. Claro. Es el país que aspiramos todos. Claro, el deber ser. Y es el compromiso, y tiene que ser el compromiso de nuevas ideas de llevar esos cambios para no repetir los errores del pasado, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿verdad? Es decir, si queremos que estos cambios continúen, tienen que ser de esta manera: elegir a las personas más capaces, hacer a un lado las personas con cuestionamientos, con problemas en su trayectoria personal y en su trayectoria profesional, ¿verdad? Eso es fundamental. Fíjate que aquí es donde a mí me entran muchas frustraciones de la corrección de las cosas del pasado, que tanto se han señalado. Porque este gobierno ya no es nuevo, ya gobernó 5 años. La Asamblea Legislativa de este gobierno ya gobernó 3 años, ¿verdad? Con poderes absolutos para poder cambiar las cosas. Ya eligieron una tercera parte de la Corte Suprema de Justicia, aparte de la destitución de los magistrados, eligieron la parte que les correspondía el periodo pasado como tal. Y la práctica de elección fue la misma de siempre. O sea, a tu criterio, me recuerda un poco el planteamiento que hace Julio cuando hacemos los análisis en la mesa editorial. Está agotado entonces ese proceso, ya hay que estar desfasado o agotado. O sea, aquí es donde yo siento que cuando hay necesidad de hacer reformas constitucionales, que estoy de acuerdo, o sea, hay que ir evolucionando para ir perfeccionando la democracia, la institucionalidad para mejorar como país. Posiblemente estos mecanismos estén agotados. ¿Por qué? Porque permiten el reparto, al final de cuentas, de conveniencias políticas. Entonces, ¿cómo hacemos? Encontremos figuras, ¿verdad? Que creo que es la discusión que hay que tener como sociedad para evitar ese tipo de cosas. Como abogado, ¿comparte usted esa, digamos, visión de querer cambiar un poco el esquema que constitucionalmente le compete a la Asamblea? Hay una necesidad de actualización constitucional en una gran cantidad de temas, ¿no? La configuración de las instituciones puede ser una de ellas. Habrá que ver también el esquema de prioridades, porque, por ejemplo, hay inclusiones que vale la pena discutirlo, como, por ejemplo, el tema de... ¿cómo se llaman estos mecanismos en donde le permiten a la población votar? Los referendos y los plebiscitos. Los plebiscitos, no, esos son elementos que valdría la pena estudiar si nosotros estamos en el nivel político, ¿no? de incluirlos. La configuración de las instituciones debería estar ahí en la lista de prioridades. La revisión de derechos fundamentales también, ¿verdad? Imagínense que tenemos una lista de derechos fundamentales en nuestro país que se deducen de líneas jurisprudenciales. La autodeterminación informativa es uno de ellos. No está descrito en la Constitución, sino que tiene que deducirse de un precedente, ¿no? Entonces ahí... Para traducir, el derecho al acceso a la información pública, es lo que les acabo de decir. Y la restricción a que se acceda también a información personal, que no debería también volverse Es una sentencia que hace una conexión ahí de artículos. Yo creo que el tema del cambio de mecanismo puede ser viable, pero ahí está la sentencia de la Sala de lo Constitucional 2009-2018, donde te hace piancito una línea de cómo deberías de hacer una elección de segundo grado, privilegiando el tema del perfil, que va desde los baremos, que va desde la revisión de esa persona. Hombre, ¿cómo es posible que aquí, un par de días, tenés más de 100 candidatos, un grupito de magistrados del CNJ a escondidas de la gente, la reduce la lista, te la saca y luego vas a ir a una triste entrevista a la Asamblea Legislativa y ya va a poder ser magistrado de este país? Hombre, cuando hay otros países que pasan en semanas estudiando perfil por perfil, que si un día se te ocurrió a vos fumarte un cigarro de esos que dan risa, te pasaste un semáforo, 9º grado, te lo sacan si te cruzaste un semáforo. Y Estados todo Unidos así es. Es decir, y aquí no nos tomamos tan en serio eso, porque al final del día todos y todas sabemos que aquí no cuenta el tema del perfil, cuentan los votos. Entonces el mecanismo ya está desfasado, agotado, no lo sé. Por eso cuando usted me dice eso, ¿no? Y si no creen los mismos profesionales en su presente, ¿para qué lo hace? Hay que analizar ese mecanismo, pues, y ver si se puede. Y es que es un tema no solo en la Corte, hablamos del tribunal, o sea, toda la elección de funcionarios de segundo grado debe de ponerse sobre la mesa. Y no estamos personalizando, al final es un proceso el que estamos analizando. Tenemos una estructura de elección de funcionarios de segundo grado que es fruto de lo que yo mencionaba antes, de la mutua desconfianza de los actores que firmaron los acuerdos de paz.
Entonces se tenían ese sistema y que funcionaba porque al final habían diversidad de pensamientos ideológicos, entonces había control. Exacto. Pero ahora que tenés uno solo también, como que no funciona mucho. ¿Tú crees que pueden salir electos gente que no va en ese listado? ¿Creen ustedes? En teoría no se puede. En teoría no, en 2009. Por eso dije yo, en teoría. Pero aquí se han visto muertos recogiendo basura, dice Julio dice así. No, en teoría solo es la lista de esos 30 y solo ahí tienen para escoger. No podrían echar mano de otro lado, a menos que hagan la reforma a la Constitución y se cumpla ese rumor que se oye en el pasillo. ¿Cuál? Que se haga como en Estados Unidos, que es el presidente el que los propone y los termina votando en la Asamblea. Lidiar con los precios de los productos de la canasta básica continúa siendo un dolor de cabeza para todos, ¿no? Vamos a ver. Sí, absolutamente. Bueno, ¿has hecho investigaciones periodísticas en tu trabajo y todo esto? Nosotros, evidentemente, todos, más allá de las investigaciones periodísticas, todos lo sentimos, ¿verdad? Quiero empezar con el comentario que hizo ayer el director del CDC, Danilo Pérez, que hablaba de que esta alza de precios es fruto de la especulación, ¿verdad? Totalmente. Él hacía ellos hicieron una investigación sobre el proceso de la producción en Guatemala, que no ha habido problemas de transporte, que no ha habido incremento del transporte, que la única dificultad que hubo fue ese puente ahí por San Cristóbal, que fue breve. El cierre de las calles, ¿no? Sí, pero y que los precios llegan de una manera a la tiendona y luego cuando salen de la tiendona ahí empieza la especulación, parece. Incluso el fin de semana creo que hubo una conferencia de los importadores de la tiendona diciendo que no había aumento de precios, ¿verdad? Dicen ellos. Pero entonces ¿a dónde está el problema entonces? El Estado no está controlando la cadena evidentemente la cadena de suministros, ahí hay una ola de especulación, ¿verdad? Que nos afecta a todos. Entonces, sí, claro, es bien importante que el Estado imponga sanciones, que el Estado ejerza control. Hemos visto algunos operativos de la Defensoría del Consumidor que hay que imponerlos más, hay que ser mucho más rigurosos en eso, creo yo. Pero sí hay un problema que estamos sufriendo todos, ¿verdad? Es que no puede ser de que el saco, por ejemplo, de chile, según una producción, el chile verde o el chile dulce, como usted le conozca, en Guatemala te cuesta $13 y aquí rondando los $40. El mismo saco, o sea, eso me parece una falta de respeto, ahí está, al tema de la economía de la población, cuando primero aquí el salario mínimo no se mueve desde hace poquillo, ¿verdad? No tenés medidas de alivio económico reales, porque lo único que hubo fue el retiro del IVA para el tema de la gasolina, y eso lo aprovecharon estos que venían a ponerle gasolina a sus camiones aquí a El Salvador y de ahí salían de regreso bien beneficiados y no le bajaban el precio. O sea, esa baja de ese beneficio de quito de IVA no te llegó a que bajara el precio del producto que te llega al final. Y preocupa porque no estás viendo una política en la cual genere unas condiciones para que la gente le alcance la plata. De hecho, se desentiende el Estado con esos grandes aumentos en la vivienda. Es una locura lo que cuesta aquí una casa, un apartamento, ya no digamos alimentarte decentemente, y no estás viendo que se estén tomando las medidas. Si hay que atraer inversión, si una de las soluciones es producir localmente, entonces hay que plantearse eso también. Es que ese es el punto, el diseño de políticas públicas, ¿verdad?, para asegurarle ese tipo de alimentos a la población son determinantes. Fíjate, aquí estamos hablando y discutiendo sobre el precio del chile en Guatemala. ¿Y por qué no lo producimos en El Salvador? O sea, esas son las cosas que hay que cambiar, porque uno no sabe si al final en Guatemala sí lo venden a tanto, pero el mismo guatemalteco cuando va para El Salvador se lo vende más caro. O sea, ahí hay libre comercio. Claro. ¿Por qué? Porque yo no veo a un gobierno, ¿verdad?, en su rol, o sea, sabiendo esto, que es obvio y evidente de esta diferencia de precios, interviniendo ante la especulación. Yo he visto, y tú como periodista en el pasado has visto diferentes gobiernos cuando se van de lleno a los mercados a tratar de alguna forma de frenar la especulación y a detener la especulación de precios o el acaparamiento de productos y ese tipo de cosas. Entonces, aquí el llamado es, la única acción que yo veo de gobierno
Es lo que el actual ministro de Agricultura está haciendo. El vice. Es el ministro encargado. El ministro encargado del despacho. Que llevar como mercados a ciertos puntos, pero eso no tiene impacto. O sea, son demasiado pequeños y son demasiados puntos pequeños. Vea, alguna minúscula porcentaje de la población se puede beneficiar, pero no tiene un impacto que va a hacer reducir los precios en ese tipo de operación que está haciendo. Pero es lo único que hay. O sea, y si estamos hablando de que viene una institución como el CDC y claramente viene a decir que aquí hay especulación, claramente viene a señalar hasta un supermercado. O sea, una cosa que para mí es grave. O sea, cuando empieza a señalar ese tipo de cosas, que dice, estos fulanos compran a 40 y venden a 1.40. Sí, pero ahí está también, hay un punto que es bien interesante. El CDC está tomando punta de lanza ahora. Hubo un momento que fue la Defensoría la que llevaba la batuta en estos temas y ha perdido los bríos, la batuta, con todo el respeto que merecen las autoridades actuales. Es el CDC quien está informando. Hombre, tendría que ser la Defensoría, la del Estado, la que nos esté diciendo, mire que hay especulación, mire, son estos, son fulanos, y un ataque frontal. Hombre, vayan a meterse a las bodegas de esta gente que está especulando con la papa, con el chile, con lo demás, y no lo hacen. ¿A quién no quieren tocar? Mejor eso que nos cuenten. Pero es que ¿A quién no quieren tocar?